Cada uno tiene su estilo comunicacional. Uno para el lado. Te obligaron. Acá. Bueno, este sí anda bien. Bueno, originalmente, muchas gracias a la Bolsa de Cereales, a Sepia por convocarnos. Originariamente esta charla la iba a dar Carlos Caparelli, que bueno, no está acá y tiene que ver justamente que no está acá por alguna cuestión implícita en la charla que se va a ir revelando a medida que va avanzando la charla, así los mantengo con algún misterio y bueno, y me prestan atención, ¿no? Ese es básicamente el concepto. Bueno, un lugar común es que en el año 2050 vamos a ser 9 billones de habitantes, eso lo deben haber escuchado ya más de una vez. Lo interesante de esta curva es que el punto de inflexión que tiene la curva está relacionado directamente con lo que son los fitosanitarios. En un comienzo se usaban sal arsénico, caldo bordés, rotenona, pero cuando ya surgen se descubren los principales fitosanitarios, vemos que cambia ahí, marcamos ahí en azul, cómo cambia la inclinación de la curva, ¿no? Y ya surgieron entonces el DDT, clorados, organofosforados, carbamatos, y después otros ya más avanzados, como son los neonicotinoides, los fenoxiherbicidas y el glifosato. Esto, en lo que es fertilizantes, ocurre algo similar, y es que el uso de los fertilizantes acompaña el perfil de la curva. Las necesidades alimenticias de la población están directamente relacionadas con las buenas prácticas. Lo que son la base, los pilares de las buenas prácticas lo representa justamente lo establece la FAO, y es la higiene y seguridad alimentaria, el medio ambiente y la seguridad de la población. Existen convenios internacionales de los cuales nuestro país es signatario, como el Convenio de Rotterdam, el de Estocolmo, y estos abogan por estos pilares que les mencioné recién. Y con respecto también a la seguridad alimentaria, tenemos el Códex Alimentarios, que es un órgano conjunto que depende de la FAO. La Argentina hizo un planteo hace unos años, porque había una cuestión que no tenía sustento científico, que era la revalidación de los productos, la revaluación de los productos, perdón. En el año 94, la Organización Mundial del Comercio, en la ronda Uruguay, estableció que cualquier modificación de las medidas sanitarias y fitosanitarias debe tener un adecuado sustento científico y no entorpecer el comercio. Y entre los principios del Códex tenemos que la evaluación de riesgos relativos a la inocuidad de los alimentos debe basarse en sólidos conocimientos científicos. La misma línea está que el examen de otros factores no debe afectar el fundamento científico de la necesidad de riesgos, y las normas alimentarias y directrices y otras recomendaciones del Códex se basarán en principio de un análisis de datos científicos. El planteo básico de Argentina era que el concepto de que la revaluación cada 15 años hacía que se cayeran los LMR si no se los defendía el patrocinador, no tenía adecuado sustento científico. Y finalmente el año pasado, trabajando, este trabajo lo hizo básicamente SENASA. SEAFA acompañó técnicamente el planteo, y finalmente surgió que toda revaluación debe hacerse recién cuando existan razones fundadas científicamente para hacerlo. Se pudo hacer que las revaluaciones sean cada 25 años,
si se puede hacer cada 3-4 años si se solicita un turno para análisis, y si nadie defiende los límites máximos de residuos, se caen. La defensa la pueden realizar los fabricantes o los países, un grupo especial de países, de fabricantes y países. Todo este trabajo conjunto, bueno, lo mismo que le dije, CIAFA técnicamente apoyó a SENASA, la persona que lo conducía, por suerte la tenemos acá, que es la doctora Bonomi, y finalmente, bueno, pasamos a tener una lógica en lo que era esta reevaluación de los productos, y si existen razones científicas, especialmente en la salud, la reevaluación puede realizarse en cualquier momento, cosa que es obviamente bastante lógica. Esto que estoy comentando tiene mucha relación con lo que son las buenas prácticas, porque todo el MR está fundado en una buena práctica agrícola. Cualquier reevaluación de un producto fitosanitario que realice el patrocinante original debe presentar todos los ensayos supervisados de residuos y estudios pertinentes que apoyen los nuevos LMR en alimentos de origen animal y alimentos o piensos procesados. Y cualquier reevaluación de un producto fitosanitario de un LMR que realice alguien distinto del patrocinante original debe justificar las buenas prácticas, justificar las buenas prácticas no se han modificado, y en caso de que se hayan modificado, presentar los estudios pertinentes. Por último, bueno, estos son 4 aspectos fundamentales de las buenas prácticas, como que sea una producción económica y eficiente, que sea sustentable, que sean viables a los medios, las empresas agrícolas, y que satisfaga las demandas culturales y sociales de la sociedad. Todo este planteo que es fundamental para lo que es la producción agrícola de nuestro país, tiene un valor muy importante para lo que es la soberanía alimentaria de la producción nacional, porque en definitiva se produce con alimentos que no se dan simplemente de baja por cuestiones comerciales en el exterior, que son motor de la producción agropecuaria de nuestro país. Lo que es interesante de todo esto, que esto ha pasado en algún punto para la cadena en general, pasa básicamente desapercibido. Por eso es muy interesante para nosotros la red de buenas prácticas agrícolas que se ha generado en el marco de la bolsa de cereales, porque eso permite que internamente haya una difusión de lo que es las acciones de las diferentes entidades que la conforman, y justamente para afuera también es interesante para plantear qué mensaje transmitirle al resto de la sociedad. Por eso desde nuestra Cámara aplaudimos la generación de esa red de buenas prácticas y participamos activamente desde el comienzo de la misma. Pero bueno, esto con respecto a lo que es una comunicación, esto justamente es un ejemplo hacemos como mea culpa de que ha faltado comunicación desde la Cámara para el resto de la cadena, ¿no? Pero un buen ejemplo de comunicación que sí tenemos en CIAFA es lo que es la comunicación para los agrónomos, o sea, aprovechando justamente que es una jornada organizada por CEPIA. Lo que tenemos es en este mundo globalizado que hoy tenemos, en el que necesariamente los agrónomos tienen que estar interconectados, tenemos un concepto de comunicación que hemos desarrollado hace algunos años en la Cámara, y damos que sirve esto como ejemplo un poco para empezar el concepto, ¿no? Como el cambio de paradigma en lo que es la comunicación. La Enciclopedia Británica en su primera edición data del 1768 y se discontinuó en el año 2012. Ustedes dirán, ¿por qué se discontinuó la Enciclopedia Británica? Bueno, estas son las ventas de la Enciclopedia Británica, lo que está en amarillo, y estos son los usuarios de Wikipedia, que fueron aumentando a partir de los años. En algún momento también Microsoft en carta dejó de editarse, porque evidentemente Wikipedia es una red muy interesante de comunicación en lo que es
en lo que es la red, ¿no? Entonces, nosotros generamos en el 2010 lo que es el manual fitosanitario, que es un sistema online, que es innovador. Después lo voy a mostrar por qué es innovador, no porque lo diga yo. Lo actualizamos periódicamente, es exclusivo para ingenieros agrónomos y es gratuito. Esto es una consulta típica que se puede hacer adentro del manual, ¿no? Se entra por cultivo, plaga, y después tienen informaciones de dosis, tiempo de carencia, aplicación. A esta información accede exclusivamente al ingeniero agrónomo, porque justamente la idea es que el ingeniero agrónomo pueda dar una recomendación. Después accede a más información, que son justamente los productos comerciales. Están todos los productos comerciales registrados en SENASA, tiene fotos cuando hacen la consulta por lo que son las plagas, de vuelta a los productos comerciales, información de los principios activos. Bueno, esta es una información muy completa que tienen. En el 2011 conseguimos un premio Innovar, por eso le decía que no es que yo decía que era innovador. Y por último, acá es donde se devela el misterio de por qué no está Caparelli en la reunión. Caparelli está hoy en este momento en la Comisión de Agricultura, están tratando una ley de promoción de fertilizantes. Entonces, si bien él había armado la mayor parte de la presentación, este era un tema que él iba a tratar específicamente, lo que es los fertilizantes, que también tiene mucho que ver con lo que es la comunicación, ¿no? Porque, como vamos a ver ahora, esto es la producción anual de granos. Esto es el área sembrada, como ha ido evolucionando, y este es el rinde, como ha evolucionado a lo largo de los años. Y acá vemos un poco que se ha estabilizado justamente por una cuestión de la falta de acompañamiento en lo que es la fertilización, ¿no? Acá tenemos lo que es la extracción de nutrientes en un cultivo como la soja, calculado en esta columna lo que es la extracción de nutrientes. Y acá tenemos el cálculo ya para todos los cultivos en función de los diferentes nutrientes, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, para los principales cultivos de Argentina, ¿no? Porque por ahí hay alguien de alguna zona que no hacen necesariamente. No, yo otra cosa, Mario Alsina se nos enoja porque hace tabaco y no lo incluimos. Bueno, acá esta es la evolución de lo que es el consumo de fertilizantes. Como vemos, cómo ha ido creciendo, y acá podemos decir que un poco se estabiliza en los últimos años. Esto es cuando empieza lo que es nacional, es justamente cuando empieza a funcionar Profértil. Ahí ya se pega el salto en lo que era anteriormente solo importado. Y acá tenemos las toneladas de fertilizante por cultivo, lo mismo los 6 cultivos principales, da un total de 2,5 millones, da un poco más si consideramos todos los cultivos, debemos estar alrededor de los 3.100.000 toneladas. Y acá tenemos esto que es muy interesante, que es cuánto se repone, cuánto se extrae y cuánto es repuesto, ¿no? Entonces, para estos cultivos, y acá por nutriente. En el caso de la soja, obviamente tenemos que hay una parte que es por fijación biológica. Quedan 5 minutos, así que vamos. Pero ya estamos terminando, así que. Y bueno, y finalmente lo que quería mostrarles también es este gráfico en donde se ve a lo largo de los años cómo ha ido bajando el nivel de fósforo en los suelos. En marrón tenemos lo que era una buena disponibilidad, y cómo fue disminuyendo y cómo fue aumentando el área amarilla, que son valores menores de fósforo. Esto es muy interesante para tener en cuenta, porque la sustentabilidad
de la producción agropecuaria depende en muy buena medida de que se repongan los nutrientes. Entonces, cuando hablamos de comunicación, comunicar esto y llegar no a toda la sociedad, pero sí a los productores, a los dueños de los campos, con respecto a cómo se cuida el recurso, nos parece fundamental y es algo que desde la Cámara estamos teniendo siempre muy en cuenta. Bueno, nada más, muchísimas gracias.